El saludo cordial desde la mitad del mundo. ¿Qué nos trae hoy día las escrituras en Proverbios 25, 8 al 12? Escrito está y dice: no entres apresuradamente en pleito, no seas que no sepas qué hacer al fin. Después que tu prójimo te haya avergonzado, trata tu causa con tu hermano y no descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no puede repararse. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene, como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Verdad es que no existe la duda que todos quisiéramos vivir una vida despejada, tranquila, sin ningún tipo de problemas, sin tener problemas con nadie. Pero la realidad es que vivimos rodeados de personas distintas a nosotros y cada persona tiene su opinión, su manera de pensar, su propio carácter, etcétera, etcétera, lo cual hace que se puedan producir malos entendidos, opiniones encontradas, apuros y pleitos. Seguramente en nuestra vida, tarde o temprano, vamos a enfrentar problemas, ya sea en nuestra familia, en el matrimonio, con el vecino, con los compañeros de trabajo, inclusive en nuestra asamblea y algunos en los ministerios en los cuales están sirviendo al Creador, Yahweh de los ejércitos. Pero escuchemos algunos consejos que la palabra de Yahweh nos da por medio del pasaje que hemos leído sobre cómo podemos solucionar estos problemas, pero con sabiduría. El primer consejo nos dice: es mejor evitar conflictos que mezclarse en ellos. Como nos dice el versículo 8, no entres apresuradamente en pleito, no seas que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Tenemos que comprender que lo más sabio para nuestra vida es evitar entrar en esos pleitos, en esos conflictos, evitar esas contiendas con el prójimo. Nosotros como creyentes debemos ser pacificadores, debemos ser personas de paz, no busca pleitos. El Salmo 126 y 7: yo ya he vivido demasiado con los que detestan la paz. Yo soy todo paz, pero cuando hablo ellos quieren guerra. Para evitar estos problemas, estos altercados, estos conflictos, es necesario que no nos dejemos llevar por el enojo. Tenemos que aprender a controlar nuestro temperamento. Proverbios 16:32 nos dice: es mejor ser tolerante que poderoso, tener control propio que conquistar una ciudad. Para no entrar en estos pleitos, en estos conflictos, es necesario utilizar dos elementos que son importantes: la humildad y la sabiduría, para poder pasar por alto una ofensa. Como dice Proverbios 19:11, un hombre demuestra inteligencia por su tolerancia, es su gloria cuando pasa por alto una ofensa. Antes de dejarnos llevar por el enfado y por la soberbia, tenemos que meditar que podemos enredarnos en situaciones difíciles y complicadas de resolver, que pueden afectar no solamente a nosotros, sino también a la familia. Proverbios 17:14 dice: empezar una disputa es abrir una compuerta. Antes de que se encienda una contienda, déjala. Un segundo consejo nos dice que los conflictos se resuelven hablando frente a frente, cara a cara. Proverbios 25:9-10 dice: defiende tus derechos contra tu prójimo,
pero no reveles los secretos de otro, para que no te reproches el que lo oiga y nunca termine tu mala reputación. Muchas de las veces, cuando tenemos algún problema con alguien, cometemos el error de que en lugar de hablar frente a frente, cara a cara, directamente con esa persona con la cual hemos estado teniendo ese conflicto, comenzamos a hacer más grande el problema, implicando a otras personas. Si de algo podemos estar seguros, es que los problemas no se van a resolver por medio de esos chismes, ni hablando mal de la otra persona. Tenemos que ser sabios y seguir el consejo del maestro Yahoshua. Primero tenemos que buscar solucionar el conflicto hablando cara a cara. En Mateo 18, del 15 al 17, escrito está: por tanto, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo, pero privadamente, solo entre tú y él. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano, pero si no te hace caso, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto conste según la boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso a ellos, dilo a la congregación, y si no le hace caso a la congregación, considéralo como un gentil y publicano. Es lastimoso que muchas personas hacen lo contrario. Primeramente se lo cuentan a toda la congregación y en lugar de resolver este conflicto, lo que hacen es confundir más la situación. Tenemos que ser valientes para hablar las cosas frente a frente, cara a cara. Tenemos que ser sabios, pues lo que decimos o lo que escribimos ya no puede regresar, ya no hay vuelta atrás. 17:14 el proverbio nos dice: cuando llegaron a la multitud, se les acercó un hombre que se arrodilló ante él. Un tercer consejo: los conflictos se arreglan hablando, pero de manera correcta. Como manzanas de oro en bandeja de plata, es una frase bien dicha, nos dice el versículo 11 del proverbio 25. Hay varias maneras equivocadas de tratar de resolver los conflictos. Entre ellas está la violencia mala, la indiferencia y la cobardía, es decir, salir corriendo, huir sin tratar de solucionar los problemas. Para resolver los conflictos tanto en el matrimonio como en la familia, en los distintos ámbitos de la vida, es necesario tener esa valentía de hablar, de decir las cosas, pero decirlas de una manera correcta, siendo empáticos y siendo una persona que expresa su opinión de manera firme y con seguridad, respetando las ideas de los demás de una manera adecuada, sin ser agresivo, hostil. Lastimosamente muchas personas no resuelven sus conflictos, sus problemas, porque sus palabras las usan para herir, como puñalada meten sus palabras y no son para restaurar. Entonces la pregunta es: ¿de qué tipo de persona somos cada uno de nosotros? El proverbio 12:18, hay quien habla rudo como estocada de espada, dice, pero el habla del justo es sanidad. Un cuarto consejo: para resolver los conflictos tenemos que estar dispuestos a escuchar a las personas. Como un anillo de oro, un adorno de oro es la reprensión de un sabio a un oído receptivo, dócil. Proverbio 25:12. Posiblemente los conflictos que estamos enfrentando hoy en nuestra vida podrían haber sido ya solucionados si estuviéramos dispuestos a escuchar al prójimo, si estuviéramos dispuestos a reconocer que nosotros también tenemos nuestra parte de responsabilidad en el problema que estamos enfrentando. Lastimosamente, muchos de nosotros no estamos dispuestos a escuchar porque no tenemos un oído receptivo, dócil,
pues nuestro corazón está lleno de soberbia y pensamos que no necesitamos escuchar a la otra parte, porque solamente nosotros tenemos la razón y el único que tiene que cambiar es el otro y no nosotros. Qué equivocados que estamos. Y muchas veces nos comportamos como necios, ni siquiera dejando hablar a la otra persona. Responderle a uno antes de escucharlo es necio, es inelegante, dice el Proverbio 18:13. Entonces, tenemos que comprender que la mejor manera de evitar y de resolver estos problemas, estos conflictos, es buscar hacer siempre la voluntad de nuestro Padre Celestial, el Creador, Yahweh. Proverbios 16:7 nos dice: cuando Yahweh se agrada de la conducta de una persona, puede hasta convertir a sus enemigos en aliados. No se trata solamente de hacer lo que yo quiero o hacer lo que la otra persona quiere, sino preguntarnos, ¿qué querrá nuestro Creador que hagamos? Buscar la voluntad de nuestro Creador Yahweh y hacerla siempre traerá paz a nuestras vidas. Con esto en mente, que el Todopoderoso Yahweh los continúe bendiciendo grandemente. Amén y amén.